Creación de la Inquisición romana. En el siguiente video daremos a conocer la creación e importancia de la Inquisición romana, su relevancia y los beneficios o pérdidas de este importante evento, y su relación con la Reforma y Contrarreforma. La Inquisición romana, también llamada Congregación del Santo Oficio, era un organismo de la Curia romana que fue creada en 1542 para perseguir el protestantismo por el Papa Pablo III a través de la prerrogativa Licet ad Initium. Se trataba de un organismo bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de 6 cardenales y otros superiores que no dependían del control obispal. Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia católica. Su principal tarea fue desmantelar y atacar a las organizaciones, corrientes de pensamientos y posturas religiosas que desfavorecieran la integridad de la fe católica, examinar y proscribir los libros que se considerasen ofensivos para la ortodoxia. Al comienzo, la actividad de la Inquisición romana se centró en Italia y a perseguir a los reformados, pero cuando Gian Prieto Carafa fue elegido papa, quien tomó el nombre de Pablo IV en 1555, comenzó a perseguir a numerosos sospechosos de diversas formas de herejía, pederastía, prostitución, estrupo, comercialización con objetos religiosos y ordenación de menores de edad, etc. No se ahorraron procesos a miembros de la jerarquía clerical, como el cardenal inglés Reginald Pole. En realidad, por definición, esta congregación podía investigar a cualquier católico, independientemente de su lugar en la jerarquía religiosa, y podía solicitar el apoyo de las autoridades políticas para hacer ejecutar las sentencias o para encontrar a los fugitivos. En 1557, este mismo papa aumentó el número de cardenales de la Inquisición a 15. Ese mismo año, el Papa Pío V creó la Sagrada Congregación de Índice como la función de actualizar el Index Librorum Prohibitorum, índice de libros prohibidos. Esta tarea realizada por la Inquisición fue transferida a la próxima congregación 3 siglos más tarde. En casos específicos, la Inquisición hizo uso de asesoramientos de profesionales externos, especialmente de teólogos y expertos en derecho canónico y científicos, como en el caso de Galileo Galilei. No todos los procesos por la herejía, el ateísmo y otras desviaciones de la fe católica fueron gestionados por la Inquisición. En Francia, por ejemplo, durante el antiguo régimen, los ateos y blasfemos fueron juzgados por tribunales civiles. Entre los personajes famosos acusados por la Inquisición se encontraron Francesco Patricini, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Giovanni Antonio Caracciolo y Galileo Galilei. En 1648 se concluye la Inquisición romana con el detonante de esta, la Contrarreforma, al darle fin a la Guerra de los 30 años. Entre las principales consecuencias que produjeron la Contrarreforma podemos mencionar las siguientes. Se produjeron importantes cambios en la Iglesia y en la práctica de la religión católica. Hubo un aumento en grupos protestantes e iglesias en Europa y América, y se resaltó el antisemitismo. Los conflictos religiosos entre católicos y protestantes se dieron por toda Europa, causando guerras civiles o de religión en Inglaterra y Francia. En Alemania se dio la Guerra de los Campesinos, quienes se rebelaron a la autoridad de la Iglesia y los príncipes. Se creó la Guerra de los 30 años, con la rebelión protestante en contra del Sacro Imperio Romano Germánico. Hubo persecución de grupos religiosos protestantes en los países con mayoría católica. Centenares de personas en Europa y América fueron ejecutadas o quemadas acusadas de brujería o herejía durante el siglo XVI. En 1965, el Papa Pablo VI reorganizó el Congreso del Santo Oficio denominándolo Congregación para la Doctrina de la Fe. El 7 de diciembre de 1965, Pablo VI redefinió las competencias y la estructura de la congregación. Además, cambió su definición a Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, correspondiendo a numerosas quejas sobre los métodos utilizados por la Inquisición para el examen de las doctrinas,
y dando prioridad a la naturaleza positiva de la corrección de errores sobre la base de la que la fe se define mejor con la promoción de la doctrina. En este sentido, fue abolio el índice de los libros prohibidos, cuya última edición fue publicada en 1948 bajo Pío XII. Hasta 1968, el prefecto de la congregación era el Papa, que sin embargo rara vez ejercía esa función, delegando esa tarea a un cardenal con el título de secretario. Desde esa fecha, el título de prefecto es ejercido por un cardenal u obispo de la cabeza del departamento. La secretaría es la segunda posición más alta en el orden de importancia de la congregación. En 1988, con la Constitución Apostólica Pastor Bono sobre la Curia Romana, Juan Pablo II redefine nuevamente su estructura, especificando la función, la competencia y las reglas de la congregación para la doctrina de la fe. Se excluye del nombre de esta y las demás congregaciones el adjetivo de sagrada. La congregación contaba con 25 miembros, cardenales, arzobispos y obispos, y estuvo presidida desde 1981, por el cual fuera el cardenal Joseph Ratzinger, hasta que fue elegido papa. Este nombró como sucesor en la presidencia al arzobispo norteamericano William Joseph Levada el 13 de mayo del 2005, que fue luego también elevado a la categoría de cardenal en el concilio del 24 de marzo del 2006. El cardenal Levada era miembro de esta congregación desde 1976. El 2 de julio del 2012 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe Gerhard Ludwig Müller. El 1 de julio del 2017, el Papa Francisco relevó a Müller y nombró a Luis Francisco Ledaria Ferrer, quien era secretario de la congregación desde el 2009. Podemos concluir que el suceso de este evento cambió la forma de pensar y la estructura de la jerarquía religiosa, desatando nuevas formas de pensar y analizar al máximo jefe. La religión se convirtió en una forma de pensar y no en una imposición de ser. Las personas después de esta era tuvieron libertad de pensar y depositar su fe en lo que quisieran. El Estado comenzó a tomar su lugar y dejar a la religión como una institución más. Para finalizar, sin este evento no seríamos la sociedad que somos actualmente, seríamos ignorantes a las ciencias para centrarnos en el máximo superior, sin cuestionar lo que este libro sagrado nos ordenase. La vida sería más corta por el nulo conocimiento de la medicina o farmacéutica. La educación sería carente y las mujeres solo serían un objeto de uso personal.